Saludos, más amigos, más hermanos, Dios te bendiga. Estamos aquí en un nuevo video acerca de la palabra de Dios. Y hoy estaremos hablando acerca de un tema que es que es muy relevante el día de hoy, en nuestros días, que es acerca de las aflicciones y qué sentido tienen. Yo quiero hablar acerca de este tema porque eh, me topé una vez más con la historia del joven Richard, que les he mencionado del libro sobre la desilusión con Dios. Y él mencionaba diciendo, yo no estoy aquí para responder a las preguntas de él porque yo creo que hay muchas preguntas que a mí me parecen que no tienen contestación, o que es muy difícil hallar contestaciones, yo diré por no decir casi imposible, porque pues por varias razones, ¿verdad? Que hay mucha gente que me preguntan por ahí, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no hace tal cosa? ¿Por qué si Dios es así no hace tal cosa? La gente me pregunta a veces como si yo fuera el guardaespaldas de Dios y todas esas cosas, como si yo tampoco no tuviera preguntas que hacerle a Dios sobre asuntos de la vida. Y yo también tengo preguntas, lo que pasa es que es mejor reservar ciertas preguntas a veces para por evitar porque hoy día en el mundo religioso hay que cuidarse mucho porque hay una conducta, hay un código social y de ética que se llama el código de la ilegitimación del otro, y a veces exponerse demasiado, uno está expuesto a que otra persona, ya sea ministro, que sea, te intente descalificar a ti para que otras personas no te escuchen. Pero lo más importante de un exponente de la palabra, aparte de su carácter espiritual, es su voz. Y cuando usted pierde la voz, o cuando usted no tiene y tiene voz y la pierde, ha perdido algo muy importante, porque entonces lo más importante no es solo dar el mensaje, sino mantener la esperanza de ser oído. Así que yo quiero estar hablando acerca de esto porque el joven Richard decía, eh, la diferencia entre Job y yo es que a Job Dios se le reveló, a Job Dios le habló, él escuchó una voz. La diferencia es que yo pasé por circunstancias difíciles, pero yo no tuve esa bendición. Así que yo quiero estar basando en segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 4, 3 y 4, que dice la gloria de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo en esta carta eh, identifica a Dios de una manera, me río porque es muy interesante, porque dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, de que en este sentido Pablo está hablando de una serie de aflicciones que él ha tenido en su vida, y dice que en todas las aflicciones o tribulaciones que él ha tenido en su vida, Dios le ha consolado. Pero a donde yo me quiero ir no es al consuelo que Dios da, sino al sentido que el apóstol Pablo le da a las aflicciones. Dice para que Dios permite las aflicciones, o sea que Pablo dice, yo entiendo que Dios ha permitido que yo pase por ciertas aflicciones o por algunas aflicciones, para que con la consolación con que yo soy consolado, yo pueda compartir con la consolación con la que yo soy consolado, yo pueda compartir ese consuelo a otros que sufren tribulación. Así que realmente eh, todos nosotros, por alguna manera, y yo creo que puedo ser absoluto al decir esto, nos gustaría no tener aflicciones. O sea, a ninguno de nosotros, cuando yo hablaba de que pasamos por la gran tribulación, yo no lo digo con un beneplácito, celebrando de que qué bueno que voy a pasar por la gran tribulación, porque eso es como que está fuera de lógica y de una mente, ¿verdad?, sana. O sea, cuando yo hablo acerca de que pasamos por la gran tribulación,
no es porque yo deseo pasar por ese proceso, no es porque yo deseo pasar por esa etapa, yo no deseo pasar por esa etapa, pero si la Biblia dice que yo paso por esa etapa, aunque la verdad no me guste, yo la tengo que saber. Así que cuando yo hablo de las aflicciones, ¿verdad? Cuando Pablo habla de las aflicciones, él está hablando de que él está pasando por momentos que él no deseaba. O sea, Pablo no estaba pidiendo las aflicciones. Pablo lo menos que le hubiera gustado pasar es por aflicciones, porque a todo ser humano, ¿verdad? A todos nos gustaría de que nunca tengamos que pasar por imprevistos o por sorpresas que nos marquen, que sean negativas. Así que la vida a nosotros nos gustaría que fuera así, una cadena de bendiciones. Pero una de las cosas que tiene la Biblia es su realismo, y la Biblia afirma de que la vida no es una cadena de bendiciones. Entonces el libro de Job evidencia una de estas cosas, que el libro de Job evidencia de que el hombre, la persona más íntegra que el mundo había conocido, pasó por la injusticia más permanente y presente que el mundo pues que nadie había conocido, hasta el punto que sus propios amigos le dijeron: a ti te está pasando eso porque algo muy malo tú hiciste en el pasado. Así que cuando se habla de las aflicciones, Pablo le da un sentido a las aflicciones. Pablo le pone un nombre y dice: yo he visto, me he dado cuenta que las aflicciones que yo he pasado me han permitido ser empático hacia el dolor de otros seres humanos. Así que, y Pablo no fue el único, ¿verdad? El rey David vivió, porque nosotros a veces como que tratamos de opacar las emociones de los personajes bíblicos, detrás de que Dios tiene un propósito detrás de cada etapa. Pero cuando el rey David estaba sufriendo las injusticias por causa de Saúl, y estaba durmiendo en cuevas, y estaba huyendo de Saúl, y viviendo una vida menesterosa por los desiertos, la Biblia dice de que David fue sincero delante de Dios, y dice que mis subidas, él fue sincero delante de Dios y dijo: mis subidas tú has contado, por mis lágrimas en tu redoma. Es decir, de que David estaba viviendo estaba sintiendo eso. Pero cuando David fue rey y recibía a una persona del pueblo, pues David podía entender cómo esa persona se sentía, porque él vivió eso mientras estuvo huyendo de Saúl. Así que realmente David experimentó lo que es ser parte del pueblo. Así que Pablo dice que Dios también, ¿por qué Dios consuela? Esa sería una buena pregunta. Y Pablo ha descubierto, Pablo no está nombrando a Dios por un método filosófico, haciendo una teología intelectual, académica. Pablo no está haciendo eso aquí. Pablo está hablando de un testimonio vivencial, que dice que Dios es Padre de misericordia, y lo identifica como que Dios tiene misericordia, que Dios se compadece del dolor que Pablo estaba sintiendo. Y cómo se compadece, es un Dios de toda consolación, es decir, que Dios es capaz de consolar el corazón más afligido del mundo. Así que Pablo dice que su experiencia ha sido que a través de la consolación que él recibe de Dios, él puede consolar a otras personas. Así que en este asunto yo no quiero, ¿verdad? Porque en el asunto de la revelación de Dios a Job, en los capítulos 38 al 42, uno podría pensar, entonces Dios tomaría por costumbre hacer eso por otras personas, ¿verdad? A favor de otros seres humanos. Y la respuesta es que a lo largo de toda la Biblia Dios no vuelve a hacer eso nunca más con otro ser humano. Así que yo creo que Dios se apareció así a Job para primero Dios reprende a los tres amigos de Job cuando Job recapacita en el capítulo 42, pero él se manifiesta porque Eliú le está diciendo a Job, en otras palabras, si tú crees que Dios, el Dios todopoderoso que creó todo el mundo y el universo, sacaría de su tiempo para atenderte a ti, que eres un solo ser humano común. Eliú le está diciendo a Job: vamos, Job, recapacita, toma el sentido. Dios nunca haría eso, pero la cuestión es que Dios hizo eso en el libro de Job para dejar en claro a Eliú
que Dios no es como él estaba diciendo. Así que realmente yo creo que Dios usa o se vale de las circunstancias negativas para fortalecer nuestra fe y para que nosotros y para formar nuestro carácter. Aún la psicología dice que nuestras malas experiencias son son las responsables en la formación de nuestro carácter, a diferencia de las buenas noticias. Las buenas noticias uno las recibe y a uno le alegra y uno las celebra, pero hasta ahí. Pero cuando llega una mala situación, eso nos lleva a ser activos, a ser proactivos, pues si es un problema hay que resolverlo y uno tiene que ser proactivo y todo eso. Y si uno necesita ayuda, uno la busca. Si uno necesita la oración, uno la solicita, aparte de la oración que uno hace. Pero realmente las circunstancias negativas son las que han formado nuestro carácter. Pero aquí Pablo está diciendo que no es la circunstancia sola en sí, sino cómo nosotros lidiamos con las circunstancias negativas. Y Pablo dice de que en medio de esas circunstancias negativas Dios nunca nos abandona. Así que realmente, según nosotros tomemos y veamos las circunstancias negativas y les nombremos las circunstancias negativas y seamos proactivos, y según la consolación que recibimos de Dios, nosotros encontraremos sentido a esas experiencias. Y cuando nosotros compartimos nuestras cicatrices con otras personas, mediante la consolación, nosotros podemos consolar a otras personas que están pasando por esa situación. Cuando hablo yo hablo de consolación, no hablo de la consolación que dice la gente, no te preocupes, que hay otra gente en el mundo que está peor que tú. Eso no es ninguna consolación, porque eso es una forma de decirle a una persona de que lo que la persona está viviendo, sintiendo, pues no tiene mucha importancia en comparación a otro. Pero el asunto es que el dolor que más duele, la aflicción que más duele, el dolor más doloroso en el mundo es el que uno siente. Así que si otras personas están pasando una situación peor que la de uno, uno está consciente de eso, pero eso no contribuye a un bien ni a mejorar el estado de ánimo de una persona diciéndole en palabras finas, por decir, de que lo que está sintiendo no es nada importante. Así que realmente, y por eso a veces cuando la gente pasa por eso, decide callar y dice que esa persona no le gusta recibir ayuda, esa persona no habla, porque ¿para qué va a hablar la persona si ha pasado por la experiencia vez tras vez, que cada vez que se expresa dice, no, es que hay otra persona peor que tú? Y en el vocabulario latinoamericano, ¿verdad?, de personas hispano-latinas, pues nosotros tendemos muchas veces a hacer así. Siempre hay alguien que dice, que cuando usted se desahoga, dice, ay, no te preocupes, que a mí me ha pasado en esta semana, yo siento que el tren me pasó por encima en esta semana, que dale gracias a Dios que no estás en mis zapatos. O sea, realmente no es esa la consolación a la que Pablo se está refiriendo, sino que la consolación que Pablo se está refiriendo es el compartir la esperanza que hemos recibido de Dios hacia otras personas, compartir la esperanza, compartir fe, compartir fortaleza, nuevo brío, una especie de cultura positiva espiritual, no positivista, positiva espiritual, que levante las manos de otras personas. Cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur no le dijeron a Moisés, ay bendito Moisés, pero tan rápido te cansaste, o sea, Moisés, pero tú no te das cuenta de que estamos en una batalla. No le dijeron, Moisés, pero levanta tu mano otra vez y ora a Dios para que te fortalezcan. Ellos no hicieron eso. O sea, Aarón y Hur vieron Moisés se estaba cansando y ellos fueron proactivos y levantaron las manos uno de un lado y otro de otro para que él mantuviera la firmeza y el pueblo de Israel venció en la batalla. Así que realmente a eso yo me estoy refiriendo, y se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de la consolación que nosotros debemos brindar a otros. Así que, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Yo espero que este video te sea de bendición, ¿verdad? Y que Dios bendiga a Richard, ¿verdad? Donde quiera que esté, y que este video te sea de bendición. Yo espero que te sea de bendición. Te deseo, ¿verdad?, que tengas un feliz y silencioso día, ¿verdad? Y como siempre, gracias por tu sintonía y Dios te bendiga.